Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo. Son las 7:44 de la mañana. Saludamos especialmente a las personas que se van sumando a nuestra transmisión y que nos siguen desde Venezuela. Para saber qué ocurrió el pasado viernes cuando correspondía hacer esta actualización, renovar las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, hecho que fue suspendido, pues vamos a entrar en materia con Amalio Belmonte, él es secretario de la Universidad Central y además candidato a rector. Buenos días, bienvenido. Buenos días para usted y para toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Quisiera que comenzáramos por el inicio. ¿Qué pasó el pasado viernes cuando justamente los estudiantes y todo el sector se disponía a renovar a las autoridades? Bien, ocurrió una falla que, diríamos, es atribuible, en todo caso, es responsabilidad de la Comisión Electoral. Ellos tenían alguna información inicial con respecto a algunos procesos que se habían hecho dificultosos. Sin embargo, ellos creyeron, apostaron porque se podía resolver en pocos días y no fue así. Desde el lunes, antes de ese viernes, había alguna información con respecto a algunos procesos que se habían cumplido parcialmente y otros que no habían podido adelantarse. En ese sentido, ellos se atrevieron a proseguir con la convocatoria de elecciones. El día de las elecciones, el día del viernes pasado, se dieron cuenta que no era posible la emisión de las boletas y de todo el material referido a esas elecciones. Eso ocasionó una situación bastante difícil porque acudió mucha gente a la UCB como nunca se había producido. ¿Por qué? Porque en esta ocasión votan todos los egresados. Todos los egresados de la UCB tenían derecho al voto. Claro, el porcentaje vale menos que el de los profesores y de los estudiantes, pero en todo caso ellos como colectivo eran mucho más. Es decir, la comunidad extendida de egresados de la UCB acudió masivamente a votar y fue desde ese punto de vista un acto muy cívico, muy democrático, muy auspicioso. Lo lamentable es que ese acto nos llena de orgullo, que nos llena de satisfacción, contrasta ostensiblemente con la situación de la Comisión Electoral, que no fue eficiente, de verdad que no fue eficiente, omitió información inicial, no es una crítica implacable para reducirlos, para cuestionarlos, pero en todo caso creo que pudieron haber sido más previsivos y además tuvieron tiempo suficiente para haber advertido que las elecciones no podían darse durante ese viernes, lo advirtieron muy tarde, a las 12 del día. Ellos mismos tomaron la previsión, una vez que se reunieron con todos los candidatos a rector, los 7 candidatos a rectores, les sugerimos que tenían que suspender. Nosotros no podíamos hacerlo porque no tenemos la atribución, pero en ese momento, a las 12 del día, era imposible proseguir en la situación de espera que estábamos, que ocurrió en ese momento. Eso exacerbó los ánimos, obviamente, de algunos Claro. sectores y se produjo los hechos que ustedes conocen. Sí, quisiera que ahondáramos un poco más sobre cuáles fueron esos hechos que se omitieron. Sí, en primer lugar, el registro, vamos a hablar en términos de elecciones globales. El registro de todos los sectores, es decir, los profesores, los estudiantes, los egresados, el personal de obreros y el personal de empleados que tenía también el derecho al voto por primera vez. Habían tres sectores, es decir, dos, los obreros y los empleados, y todos los egresados que tenían derecho al voto por primera vez. Eso hizo que fuese mucho más masivo el espectro electoral. Ellos no tenían completo ese registro, no lo tenían desde el lunes anterior. Sin embargo, hubo una sesión del Consejo Universitario donde se les solicitó que informaran acerca de cómo iba el proceso. Ellos allí esa información lo omitieron y nos aseguraron, porque yo soy miembro del Consejo Universitario, además de candidato, porque comparto el rol de secretario candidato, que se podía resolver, que eso no era un obstáculo mayor. Pero bueno, realmente no fue así, la realidad fue mucho más elocuente de lo que ellos habían planteado y entonces se produjo un atascamiento. Muy pocas facultades, son 11 facultades, las dos facultades de Maracay, del campus de Maracay, Agronomía y Veterinaria, recibieron el material. Fueron las únicas que lo recibieron y culminaron el proceso, lo cual es una dificultad porque ese proceso que ellos hicieron parece que no es legal porque al haber suspendido todas las elecciones en toda la universidad, eso se extiende al campus de Maracay porque forma parte de la propia totalidad de la institución. Entonces, claro, ya a las 12 del día no habían recibido todas las facultades el material, solamente, además de Maracay, parcialmente arquitectura, parcialmente humanidades, y el resto de las facultades tenía dificultades para tener acceso a las boletas y, por supuesto, a todo el otro material que llaman aquí comúnmente en Venezuela el cotillón. El cotillón es todo lo que tiene que, todo el material que tiene que ver con las elecciones. Eso yo creo que fue un comportamiento poco eficiente
ineficiente, un comportamiento, yo podría decir que poco responsable, y no quiero usar los calificativos. No es justo que a un esfuerzo que ellos hicieron, que no lo cumplieron con eficiencia, los descalifique más de lo que ya la comunidad Profesor, los... profesor, yo sé que usted es muy respetuoso, pero ¿cuáles son las consecuencias ahora de que se haya subestimado el proceso? ¿No se suponía que iba a participar de manera masiva toda la comunidad universitaria, tomando en cuenta que durante 15 años no se realizaba un proceso como este? Sí, ellos fueron advertidos de la situación. La Comisión Electoral tenía el conocimiento. Además, esta Comisión Electoral había administrado unas elecciones anteriores de egresados, que fueron numerosas, claro, no como esta, y también las elecciones estudiantiles. Ahí habían cometido errores. Habían cometido errores que una de esas elecciones hubo que posponerla unos días, igual que está ocurriendo ahora. Sin embargo, a pesar de esa experiencia, nosotros le dijimos, bueno, tuvieron una experiencia, resuelvan esta situación, no vaya a ocurrir lo mismo, porque estas elecciones de una magnitud mayor, son mega elecciones, se elegían Claro. los 4 autoridades, 11 decanos y numerosos consejeros, y el universo electoral era aproximadamente 230.000. Por supuesto, no iban a acudir todos los egresados, pero sí había una cantidad importante. Ellos no tomaron ellos no tomaron cuenta para esas sugerencias nuestras. Creo que actuaron con poca eficiencia, con poca responsabilidad, con poca comprensión acerca de lo que estaba pasando. Las consecuencias son las siguientes. Esa alta movilización, Venezuela, que es un país, como ustedes saben, que hay una cierta de aprensión con respecto al voto en las elecciones globales del país que se están discutiendo, que son el próximo año. La universidad podría haber contribuido afirmando el valor político académico del voto con estas elecciones y con una alta participación. Hubiese sido muy importante para la institución cumplir con ese proceso, y para el país, porque era una referencia que la universidad más antigua del país, de 303 años que tiene el país, había podido realizar un proceso con sus propios recursos, además de las consecuencias de carácter presupuestario. Allí hubo una inversión importante que la universidad no tiene cómo sustituirlo, cómo reemplazarlo. Y además, pero más, tanto como ello, es el ánimo, es el compromiso de los usevistas, es la participación, la alegría que había allí. Había un ambiente electoral de verdad, para un demócrata, para los demócratas, muy importante, y para los usevistas más importante aún. Y eso se frustró en buena medida. Eso puede provocar una desmovilización, puede provocar cierta frustración, y tenemos que recuperarla. El intento es recuperarla, pero en todo caso, el informe que ayer nos presentó la Comisión Electoral no nos satisfizo. Ellos ayer, hubo una reunión extraordinaria del Consejo Universitario, les solicitamos una nueva información, le inquirimos por qué habían dado una información el lunes y el viernes esa información no se correspondía a la positiva con lo que ocurrió el viernes. Le volvimos a decir, esto que están ustedes informando hoy es suficiente, porque para la mayoría del universitario que ayer se reunió de forma extraordinaria por segunda vez, no nos satisfizo la información que nos pasó. Hemos decidido entonces designar una comisión técnica que acompañe y que tenga carácter casi de intervención. Eso lo denomino yo le doy un carácter de intervención. Esa comisión técnica, que son nuestros profesores de ingeniería y profesores de computación, para que hoy mismo en la mañana, a las 10 de la mañana, hagan una reunión y evalúen la situación, evalúen lo que podemos llamar los daños que allí hay, las fallas que allí hay, y en consecuencia de ello, mañana el Consejo Universitario, en su reunión ordinaria, examinará la situación, verá cuál es el estado real de todo el complejo técnico que tiene que ver con las elecciones, porque no estamos satisfechos con la información que nos ha prestado la Comisión Electoral durante el día de ayer. Entonces, esta comisión técnica se va a encargar de hacer una evaluación más exhaustiva. Nosotros confiamos que el diagnóstico que hagan y la contribución que pueda hacer la propia institución para resolver los problemas técnicos que ellos no resolvieron, teniendo los recursos económicos y la capacidad y la atribución para consultar a otros expertos privados, lo hicieron, pero lo hicieron de forma fallida, ciertamente. ¿Usted piensa que ellos van a estar de acuerdo de compartir esta información con la Comisión Técnica Interventora, por ponerle un nombre? Sí, el nombre no fue así, pero yo la califico de interventora, porque Ok. obviamente si no tiene esa condición, si no le damos las suficientes atribuciones a la comisión técnica, creo que el problema tiende a no resolverse con facilidad. Ellos Y, tienen que aceptar, perdón, discúlpeme usted, disculpe, usted me iba a profesor, preguntar algo. ¿cómo se va a blindar ahora el proceso? Porque más allá de definir una fecha, que quisiera que la compartiera, por favor, una fecha tentativa, ¿cómo lograr captar la confianza nuevamente en el electorado?
Sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, nos hemos reunido con los colegios profesionales, nos hemos comunicado con la Asociación de Egresados también, que tienen una formación. Hemos hecho un esfuerzo por la vía de todas las redes para hablar con las personas. Nosotros confiamos que ese mismo espíritu que los impulsó a participar sea ese factor negativo que ocurrió, sea más bien un estímulo. Y no estoy diciendo, es decir, hablando en términos como espirituales, bueno, que habrá conciencia, en fin, no. Yo soy bastante concreto en las cosas y bastante realista. Hubo un daño que tenemos que reparar y lo que hemos decidido es que los candidatos nos hemos reunido para, más allá de las diferencias que tengamos, actuemos con la mayor civilidad posible, con el mayor compromiso posible, el Consejo Universitario, los consejos de facultad, los colegios profesionales, todo, y también los colegas suyos periodistas están trabajando muchísimo para que podamos recuperar las condiciones y recuperar el compromiso evidenciado la vez pasada. Sin duda que tiene que haber otras consecuencias. Es muy probable que la gente que vino del interior, porque sabe que la gente que vive en el interior de los egresados, para poder votar, tienen que venir a Caracas o ir a Maracay, si son egresados de la Facultad de Veterinaria y Agronomía. Ellos se movilizaron. Nosotros esperamos que ese mismo espíritu pueda ahora digamos, evidenciarse, y para eso estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. El debate ha sido bastante respetuoso entre nosotros, no ha habido ninguna agresión, el verbo no ha sido un arma arrojadiza contra otro candidato, tenemos diferencias sin lugar a dudas porque aspiramos al mismo cargo, pero hemos mantenido un compromiso de civilidad, un compromiso de llamar a todos los adherentes para que participen. A lo mejor no es suficiente, pero ese esfuerzo creo que puede tener efectos positivos. Profesor, además de ser secretario, usted es candidato a rector. Si tuviese la oportunidad de ser electo como rector, ¿cuáles serían los cambios que usted realizaría en la universidad? El primer cambio que yo haría, porque tenemos una situación endémica que es el presupuesto universitario, es hacer mucho más expedito todos los acuerdos internacionales que tiene la Universidad Central de Venezuela con los centros de investigación de América Latina, de los Estados Unidos, de Europa, inclusive de parte de Asia, con China y con Asia. Esos acuerdos nos permiten obtener a nosotros ingresos adicionales para los profesores, para los estudiantes y para los propios empleados que trabajan en investigaciones. Nosotros tenemos un conjunto de acuerdos firmados con organismos internacionales y con organismos multilaterales. Esos son recursos que están allí, que han sido subutilizados por nosotros, ha sido una falla. Yo tomaría la decisión de todas aquellas normas que obstaculizan que esos acuerdos se hagan más pedir puedan ser derogadas, porque eso se puede hacer en una sesión del Consejo Universitario. La otra medida es actualizar nuestros pensos, que tampoco es algo difícil. Hay un penso que está escrito, pero hay pensos que ya han sido cambiados, modificados por la dinámica propia por los profesores. Tenemos un pensum oculto, que es aquel que realmente se expone ante los estudiantes y ante los profesores. Tenemos actividades de investigación con el sector privado venezolano. El sector privado venezolano, que está agrupado en Fedecámara, tiene una agenda 2035 para la cual ha dicho que cuenta con el apoyo de la Universidad Central de Venezuela y que allí hay recursos que se pueden utilizar, intercambiar, transformar el valor agregado del conocimiento en bienes y servicios. Eso se puede hacer. Es un acuerdo que Fedecámara está esperando, que Fedecámara es el organismo empresarial venezolano, y también con el propio gobierno, que son relaciones difíciles, ciertamente, pero el gobierno diríamos, utiliza servicios que los paga en Bielorrusia, en China, en Irán. Y le hemos dicho al gobierno, ¿por qué no contrata con la universidad para que sea un presupuesto complementario? No contratan esos servicios con la propia, en este caso la UCB. Hay muchas maneras de obtener ingresos. La Corporación Andina de Fomento, que funciona en Caracas, la Claxo, en fin, todos estos organismos internacionales quieren ayudar a Venezuela, no con dinero concreto ciertamente, pero sí con investigaciones pagadas que puedan beneficiar la remuneración de los profesores, las condiciones de trabajo también, y eso repercute también en los estudiantes. Y por último, la plataforma tecnológica nuestra, que es bastante precaria. Es una plataforma tecnológica que puede ser cambiada también. Hay organismos que están dispuestos a fortalecerla, hacerla mucho más robusta. Creo que esos tres factores, inicialmente hablando, para hacerlo lo más breve posible, pudieran contribuir a mejorar las condiciones, en este caso, de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Belmonte, sabemos que ustedes han tenido la interacción con los estudiantes para conocer sus necesidades. Si pudiésemos hablar de concentrarnos en tres prioridades de esas exigencias que han planteado los estudiantes, ¿cuáles serían? En primer lugar, los servicios, lo que llamamos las provisiones estudiantiles, que es el servicio del comedor. El servicio del comedor funciona solamente con el almuerzo y de forma también intermitente, porque los recursos que nos llegan son magros. Hemos discutido, hoy al mediodía, a las 10 de la mañana, hay una reunión con la Organización de Planificación del Sector Universitario del Gobierno, y le vamos a exigir
de manera muy concreta, en los términos respetuosos, pero muy firmes, el presupuesto para el comedor universitario funcione de manera regular, no solo con una comida en el almuerzo, sino también con el desayuno y en la cena como habitualmente. Lo otro es el sistema de transporte. El gobierno tiene un plan que llama el transporte colectivo estudiantil. Ese es un programa, nosotros tenemos nuestras propias unidades, pero tienen un grado alto de obsolescencia. El gobierno tiene un programa que no lo ha ejecutado y tiene recursos como hacerlo para que una flota de autobuses, como llamamos en Venezuela, pueda no solamente atender a la UCB, sino a todos los estudiantes de Caracas y también de Maracay. Eso sería otra medida importante. Lo otro tiene que ver con las becas. Hay organismos internacionales y el sector privado que tiene becas que no están siendo utilizadas. Nosotros tenemos que proveer de becas a los mejores estudiantes y para eso tenemos que apelar al sector privado y a los organismos internacionales que tienen programas específicos para ello. Y lo otro son los servicios médicos de asistencia a los estudiantes. Hemos hablado con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Odontología nuestra, para que nosotros mismos y el hospital universitario que tiene su sede en el campus de Caracas podamos atender a los estudiantes con respecto a las demandas de salud también. Esas medidas podrían ayudar muchísimo porque hay estudiantes venezolanos que no pueden proseguir los estudios, no porque no tengan el talento, sino porque provienen de hogares bastante vulnerados, bastante humildes y no pueden proseguir los estudios. Incluso ingresan a través de pruebas internas, lo cual demuestra talento, demuestra convicción para proseguir, pero no pueden proseguir como estudiantes. Y eso es una exclusión temprana que no la hacemos nosotros. La propia situación política y económica del país los excluye y eso es injusto. Entonces hay que buscar mecanismos que puedan atenuar las consecuencias de esa precariedad con la cual la familia de estos estudiantes. Sabemos que han hecho esta campaña hablando sobre propuestas y no en detrimento de los otros candidatos, pero ¿qué lo diferencia a usted para las personas que no lo conocen, para esa población electoral? ¿Cuáles son sus fortalezas? Sí, sí. En primer lugar, mi experiencia. Yo tengo años de secretario de la Universidad Central de Venezuela, años difíciles. Estos son años que han sido bastante demandantes. Hemos tenido problemas de violencia, problemas de cerco político, de cerco de carácter judicial. Y yo conozco exactamente los problemas que tiene la institución y no solamente eso, sino que esos problemas lo van fortaleciendo a uno porque el horizonte nuestro no está medido con respecto a las limitaciones que tenemos. La Universidad Central de Venezuela ha podido no subsistir, sino vivir y tiene capacidades consolidadas. Esas capacidades consolidadas las conozco perfectamente, eso en primer lugar. En segundo lugar, mi capacidad para entendernos con aquellos con los cuales no es fácil entenderse. Nos ha tocado tener que conversar con el gobierno en Venezuela, una Venezuela polarizada como la nuestra, eso no es fácil, pero yo voy más allá de los prejuicios. Sin vestirnos de rojo, sin negar los principios nuestros, es posible que podamos acordar como dos instituciones del Estado, el gobierno y nosotros, para que podamos llegar a algunos acuerdos. Lo otro es que el reglamento que rige estas elecciones es un reglamento especial, porque hay una sentencia que nos obliga a hacer las elecciones de otra manera. Es decir, cada obrero vale un voto, cada administrador vale un voto, cada egresador vale un voto, y eso realmente desde el punto de vista político, académico, es un disparate. El gobierno aceptó en un acuerdo que se hizo, donde yo participé, hacer un reglamento transitorio que se agota una vez que concluyen estas elecciones. Para llegar a este tipo de acuerdo hay que tener capacidad negociadora y yo creo tenerla sin ninguna arrogancia, sin ninguna subestimación de mis compañeros y eso creo. Lo otro es mi historial de la universidad. Yo he sido delegado estudiantil, yo he sido consejero de facultad, consejero universitario, he sido director de escuela, que es un cargo bastante difícil, y ahora soy secretario con vasta experiencia en ello. No significa que sin experiencia no se pueden ejercer los cargos, pero en este caso tan complicado que tiene la institución, con un futuro tan difícil que tenemos, yo creo que la experiencia es un factor importante y en este caso yo estoy dotado de esa experiencia. Gracias por su tiempo y por su análisis de lo ocurrido con las elecciones o la pauta de lo que iba a ser las elecciones y lo que se espera para el futuro. Muchísimas gracias Gracias. por estar con nosotros. Feliz día. A su orden. Feliz día para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Era el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela y además candidato a rector, explicando un poco lo que ha ocurrido. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya dentro de poco estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.